Amén. Bueno, ahora nos va a acompañar la hermana Daini con su niño con la lectura de la Haftará. La Haftará para esta porción re, que es de Isaías 54:11 a 55:5. Y el hermano Diego nos va a acompañar también con el análisis de esta Haftará. Amén, amén, amados, palabra del Eterno. Oh ciudad azotada por las tormentas, atribulada y desolada, te reconstruiré con joyas preciosas y haré tus cimientos de lápiz lazuli. Haré tus torres de rubíes relucientes, tus puertas de gemas brillantes y tus muros de piedras preciosas. Yo les enseñaré a todos tus hijos y ellos disfrutarán de una gran paz. Estarás segura bajo un gobierno justo e imparcial. Tus enemigos se mantendrán muy lejos. Vivirás en paz y el terror no te acercará. Si alguna nación viniera para atacarte, no será porque yo la haya enviado. Todo el que te ataque caerá derrotado. Yo he creado al herrero que aviva el fuego de los carbones bajo la fragua y hace las armas de destrucción. Y he creado a los ejércitos que destruyen. Pero en aquel día venidero, ningún arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutarán los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, he hablado. ¿Alguien tiene sed? Venga y beba, aunque no tenga dinero. Venga, tomen vino o leche. Es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comidas que no les hacen ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos. Escuchen y no encontrarán vida, perdón. Haré un pacto eterno con ustedes. Les daré el amor inagotable que le prometí a David. Vean cómo lo usé a él para manifestar mi poder entre los pueblos. Le convertí en un líder entre las naciones. Tú también darás órdenes a naciones que no conoces, y pueblos desconocidos vendrán corriendo a obedecerte. Porque yo, el Señor tu Elohim, el Santo de Israel, te hice glorioso. Amén. Amén. Voy a hacer una breve oración antes de dar esta haftará para poner este tiempo en manos del Eterno. Y dice así: Amado Akadosh Baruj Hu, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios benevolente, en el nombre de Yeshua, toda Rabá, muchas gracias porque nos permite seguir continuando con este alimento diario que nos das día a día a través de tus lecturas, a través de tus enseñanzas, a través de tu luz, que es tu palabra, tu dabar, que alumbra nuestro caminar como pueblo amado, un pueblo instruido, sabio, porque es guiado a través de tu instrucción, de tu enseñanza. Muchas gracias. Muchas gracias porque estábamos perdidos y tú nos recogiste de entre todas las naciones, conforme está escrito, y nos trajiste a tu rebaño, nos trajiste a tu redil. Gracias, gracias, muchas gracias. Quiero en este tiempo pedirte, suplicarte, pero primeramente alabarte, gloriarte por todo lo que has hecho con cada uno de mis hermanos en mi vida, que me has sacado de la inmundicia de este mundo. Muchas gracias porque nos permites continuar y me has dado esta nueva familia
has restaurado mi vida, como la vida de cada uno de mis hermanos que están conectados aquí y de otras congregaciones, de otras naciones. Estás llamando a tu rebaño, a tu redil, pero también tú no haces acepción de personas, porque tú lo has establecido, tú lo has prometido a nuestro padre Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todos aquellos que crean en ti conforme está escrito. No se trata de una religión, no se trata de una etnia, se trata de ser parte de esta familia que ha sido dividida y que tú mismo, la consecuencia fue la dispersión, y ahí mismo, como lo dice toda la escritura, como nos enseña nuestro amado Rabí Yeshua HaMashiach, Dios hecho carne en este mundo, habitó entre nosotros y nos vino a dar lo que estaba escrito ahí. Gracias, gracias por esta gran bendición, gracias por tu misericordia, y te pido que pongas en cada uno de nosotros este escuchar inteligentemente, y que pongas tu sabiduría, conocimiento, entendimiento, Josmá, Biná, Da'at Kadoshin, esta relación íntima contigo, este conocimiento completo que viene a través de tu palabra. Baruch Hashem, Yeshua HaMashiach, Toda Rabá, muchas gracias. Amén, ve amén. Gracias, Yeshua HaMashiach. Bueno, el análisis de la Haftará de Isaías 54, versículo 11, hasta el capítulo 55, versículo 5, que nos ha leído nuestra hermana Daini y su bendito hijo. Me encantó cómo leyó esa voz angelical. Muchas gracias. Y bueno, vemos en la Haftará para Re'é que la tercera de las 7 Haftaró de consolación continúa el tema del consuelo y la restauración del pueblo de Israel, con un enfoque en la gloria futura de Sión y el llamado del Eterno a su pueblo, a su familia, a su iglesia, a su amada esposa. En Isaías capítulo 54, versículo 11 al 17, el consuelo para Jerusalén, la ciudad afligida y azotada, el Eterno promete construirla con piedras preciosas, que sus hijos serán enseñados por el Santo bendito es, y que su paz será grande. Sión será establecida en justicia, lejos de la opresión. Se asegura que ningún arma forjada contra ella prosperará. En Isaías capítulo 55, versículo 1 al 5, vemos una invitación abierta a todos los sedientos y hambrientos a venir a las aguas y al pan, sin dinero y sin precio. Es un llamado a buscar al Santo bendito es de Israel, a Yeshua, mientras pueda ser hallado, y a escuchar su voz. Se hace un pacto eterno con David, prometiendo que él será el guía de las naciones y que Israel llamará a naciones que no conoce. La conexión con
esta porción de Re, entre la Haftará y la Parashá, es una promesa de bendición y de restauración condicional a la obediencia, a esta escucha obediente, a la centralidad de la relación con el Santo bendito es, con el Creador. Él nos da este manual de instrucción. El llamado a apartarse de la abodazará, de la idolatría, para experimentar la abundancia que el Eterno ha establecido y decretado en su palabra. Vemos la bendición y la prosperidad, comienza con la promesa de la bendición por la obediencia, con una escucha obediente, Shema Israel. Y la Haftará, particularmente en Isaías 54, describe una bendición y una prosperidad futura para Sión que va más allá de lo terrenal. Una gloria inquebrantable, un fruto de fidelidad al Todopoderoso. Centralidad del templo / lugar escogido. En Re enfatiza la centralización del culto en el lugar que el Eterno escogerá. ¿Acaso Pablo no nos dice que cada uno de los que estamos aquí somos templo del Eterno? Baruch Hashem, la Haftará de Isaías 54 describe la reconstrucción gloriosa de Jerusalén, Sión, el lugar central de la presencia del Santo bendito es, y el culto para su pueblo. No a la idolatría, sí al Eterno. No podemos tener un doble ánimo, un pensamiento dividido. Algo que el hermano compartió y lo que venimos estudiando esta semana, recordemos que hay una sola simiente, pero vemos en Deuteronomio que dice, cuando el Altísimo asignó los territorios a las naciones y cuando dividió la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. En otros dice según el límite de los hijos de Israel. Ahora, cuando en hebreo se utiliza el término Benei, Israel, hijos, Ben, en plural, en la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, dice la corte celestial, los Benei Elohim, dice allí. Pero también el pueblo de Israel se los conoce como los Benei Elohim, porque Israel es el hijo. ¿Quién es el hijo de Dios único y primogénito? La respuesta es Yeshua. Pero si leemos Éxodo capítulo 4, versículo 22, dirás a Faraón, Adonai ha dicho así, Israel es mi hijo primogénito. Pero para el pensamiento hebreo siempre ha sido Israel el hijo primogénito. Entonces, siguiendo con ¿por qué leí este pasaje?
Porque en el siguiente versículo, en el 9, dice, este pueblo, no, en él dice, porque la porción de Adonai es su pueblo y Jacob la heredad que le tocó. Este pueblo lo gobierna directamente él, a Israel, a esta familia. Entonces, de aquí viene la cita, esta alegoría, este mashal, este ejemplo. ¿Bajo qué gobierno vamos a estar? ¿Bajo el 666? ¿O vamos a estar bajo el gobierno del 777, ¿no? Bajo el gobierno de la Torá, que ahora estamos estudiando con nuestro hermano Caleb, que nos comparte en el libro de Apocalipsis 13, que conectan directamente con las profecías de Daniel. Pero no me quiero ir del tema, pero tiene que ver con todo esto porque la escritura se va conectando y nos va contando la historia de una familia que ha sido dividida. Hace un ejemplo como una familia, también hace un ejemplo como una nación, un pueblo, su amada esposa. Esta alianza, hablando de esposa, esta alianza eterna y el llamado a las naciones, es un discurso sobre el pacto con Israel en la tierra. Isaías 55, versículo 3 al 5, habla de un pacto eterno, permanente, para siempre. Y David, como el testigo de las naciones, prefigurando la expansión de la salvación de Elohim más allá de Israel. Un tema que también resuena con la promesa de Israel de ser luz en las naciones. El Salmo 119, 105 dice, lo voy a parafasear, lámpara y lumbrera es tu palabra, tu Torá, tu ley. Es luz. Un pueblo con Torá, con instrucción, no con legalismo. Un pueblo instruido, anabá, un corazón humilde para obedecer. Me voy a detener en una nota. Diego Juan García, cuando andaba en el mundo, hacía las cosas como bien le parecía. Ese Diego Juan García murió y nació de nuevo cuando hizo su tevilá, su inversión. Y nació un nuevo hombre, en espíritu y en verdad. La Torá. Pues sacó ese corazón de piedra y puso un corazón de carne para andar en su instrucción. Ezequiel 36, 24 al 27 relata el profeta que el Eterno ha utilizado es la voz, y eso se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese es el testimonio. Y nació una nueva criatura en espíritu. Así como a Abraham se le cambió el nombre, el Shem, el propósito significa el Shem, hacia dónde tú te diriges. Y gracias al Eterno que utilizó a dos rabinos y me cambió el nombre, el Shen, el propósito, por Manahem ben Levi,
Abraham le cambió y le dijo Abraham, de Abraham, de padre enaltecido, por Abraham, tu descendencia será multitud de naciones. Agoín, melo agoín, la misma expresión que utiliza Pablo en Romanos 11:25. Tu propósito, te cambia el nombre porque en el nombre, en el Shem, está tu propósito. No el tuyo como hombre, sino el que ya estableció el santo bendito es. Entonces, hice un parate aquí para dar un testimonio visible, tangible, de lo que estudiamos y compartimos, hecho realidad en este siervo inútil que trata de buscarle todos los días y que no va a parar como todos los que estamos aquí hasta que nos bendiga. Porque buscamos la santificación, porque hemos nacido, necesitamos de este alimento espiritual. La mafir y la conexión, ahora sí vuelvo otra vez a la Haftará. La mafir y su conexión. El mafir en la parashá de Re es Deuteronomio de Barim, capítulo 16, versículo 16 al 18. Recordemos, amados hermanos, que ya en todas las lecturas de la Salía, y lo voy a volver a hacer aquí, encima mejor porque estamos saliendo en TikTok, Deutero significa segunda, nomion, ley, segunda ley. Y sin ánimo de ser legalista, ni que la palabra mata, ni que, ay, usted muy lector, sí, bueno, lector viene de caraísmo, pero cuando yo digo segunda ley, en la mente de alguna persona puede decir, o Antiguo Testamento puede decir, no, esto ya es viejo, esto. Entonces el adversario miente que algo quedará. Y justamente el Shema, cuando se trata de meter en la mente y en el corazón, que es donde salen todas nuestras acciones, justamente miente a través primeramente de lo que se ve, de lo que se oye, de lo que se habla. Entonces, por eso hay un profeta que dice, Sofonías 3:9, devolveré pureza de labios. Entonces, por eso nosotros vamos a la raíz hebrea. No es la denominación religiosa, me refiero a la raíz, a la Dabar, a Yeshua, a esa Torah hecha carne, a la única iglesia, al único pueblo, a la única esposa. La luz de sus ojos se llama Israel. Por eso no hay judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, no hay ni hombre ni mujer, somos un ejat con él. Entonces, vemos, como les vuelvo y retomo, Devarim, Misne a Torah, copia y repetición de la Torah, dada a quién, a Moshe. Moshe no se la inventó, el Eterno, como bien nos explayó el hermano, la voz, oyó la voz, fue dada. Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. No dice ahí que habló Moshe y escribió el escriba. No, no era como Pablo, que tenía un software ahí, un escriba profesional, y Pablo iba hablando. Obviamente Pablo tenía Josmá, Biná, Daat, tenía todo el conocimiento, fariseo de fariseo, conocía la Torá y tenía el Daat Kadoshim en su máxima expresión y podía discernir. Entonces hablaba y el escriba escribía, pero son palabras de Pablo, basadas en la Torá, en los profetas.
y en los libros hagiógrafos. En el Tanaj, pues, en el canon hebreo, amados hermanos. Sí, eso que se tradujo como Antiguo Testamento. Siempre me equivoco, ahí no sé por qué se me... Entonces, amadas y amados hermanos, sigamos avanzando. En esta sección de Barín, palabras 16, del 16 al 18, bueno, me cuesta decirlo, Deuteronomio, Moshe reitera el mandamiento de que todos los varones de Israel deben presentarse ante el santo bendito es 3 veces al año. Pesach, Shavuot y Sukkot. En el lugar escogido. Y no con las manos vacías. Desnudos, pues. Sino con una ofrenda según la bendición que el Eterno les haya dado. Concluye con la instrucción de establecer jueces y oficiales en todas las ciudades para juzgar al pueblo con justicia. ¿Y qué es juzgar con justicia? Con justo juicio, con la palabra, ni al pobre ni al rico, con la palabra, con la dabar. Y eso es lo que está haciendo hoy el Eterno con todos los que estamos aquí y con todos los que no están aquí. Los que se están estudiando la Torá, está preparando jueces, porque cuando Él venga, vamos a reinar junto con Él por 1000 años. Y Él va a venir con vara de hierro a juzgar conforme a su Torá, tanto a justos como a injustos. La conexión entre el Mafir y la Haftará es la naturaleza de la adoración genuina y la provisión de Elohim. Presentarse ante el Eterno con generosidad. El Mafir enfatiza la necesidad de presentarse ante el Eterno con ofrendas voluntarias, generosas, de acuerdo con las bendiciones recibidas. La Haftará, en Isaías 55, versículo 1 al 2, es una invitación a venir a las aguas y al pan sin dinero ni precio, lo que sugiere que las provisiones espirituales del Eterno son gratuitas para quien le busca, aunque la respuesta natural es la generosidad en adoración. Justicia y restauración. El Mafir concluye con la orden de establecer jueces justos. Y la Haftará, especialmente en Isaías 54, 14, promete que Sión será establecida en justicia. El reinado del Mashiach. Conexión con el Brit Hadashah, Mateo 5, 17, 20, que ya ha sido citado. El cumplimiento de la ley, de la Torá, de la instrucción, de la enseñanza. Y Yeshua declara que no vino a abrogar la ley o los profetas. Aquí está confirmando ley, Torá, profetas, Ketubín,
está conformando el Tanaj, el canon hebreo. En Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. En esta parashá, con su instrucción, con sus leyes de Kashrut, diezmos, fiestas, moadim, santas convocaciones y la centralización del culto, representan el aspecto de la Torá que Yeshua vino a cumplir y a reinterpretar en una dimensión espiritual más profunda. Por ejemplo, la advertencia contra los falsos profetas encuentra su cumplimiento en la advertencia de Yeshua contra los lobos vestidos de ovejas. En Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8. En Marcos capítulo 2, versículo 23 al 28. En Lucas capítulo 1, en Lucas capítulo 6, versículo 1 al 5. Repito, Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8. Marcos capítulo 2, versículo 23 al 28. Y Lucas capítulo 6, versículo 1 al 5. El Señor del Shabbat, las leyes de las festividades y el diezmo de Re tiene relación con la observancia del Shabbat. El Shabbat no lo guardamos nosotros, lo observamos porque el Shabbat guarda a cada uno de nosotros. La Torá, la palabra, la instrucción, la enseñanza, la luz, es nuestro cerco protector. Los evangelios muestran a Yeshua como el Señor del Shabbat, enseñando sobre su verdadero propósito y significado. Hacer el bien y la misericordia. En Mateo capítulo 21, versículo 12 al 13. En Marcos capítulo 11, versículo 15 al 17. En Lucas capítulo 19, versículo 45 al 46. En Juan capítulo 2, versículo 13 al 17. Para aquellos que dicen que la palabra mata, pues que me mate. Baruch Hashem. Repito, Mateo 21, versículo 12 al 13. Marcos capítulo 11, versículo 15 al 17. Lucas capítulo 19, versículo 45 al 46. Juan capítulo 2, versículo 13 al 17. No, el libro del amanecer, no, ese libro no. El que habla por su propia gloria busca. Capítulo y versículo de él. Palabra de él. Purificación del templo. La centralización del culto en el lugar que el Eterno escogerá, Deuteronomio 12, Devarim 12, palabras del Eterno, es la base para el templo de Jerusalén. La purificación del templo por Yeshua es nuestra poderosa afirmación de la santidad de ese lugar y de la adoración correcta. De este Mishkan vivo. Esto es el templo.
ese lugar y de la adoración correcta, Yeshua en el medio de cada uno de nosotros aquí, contrastando con el comercio y la corrupción que se habían infiltrado. Él declaró el templo como casa de adoración para todas las naciones, reflejando el propósito universal de Elohim. En Hechos capítulo 15, versículo 19 al 20, en Hechos capítulo 15, versículo 28 al 29, en el concilio de Jerusalén y las leyes alimentarias, las leyes de Kashrut, en Deuteronomio 14, son fundamentales para la identidad judía, pero también de un pueblo, porque no nos olvidemos que este pueblo está conformado por Judá y por la casa de Israel y por todos aquellos que quieran entrar al pacto. Por eso dice en Efesios 2, 11 al 13, barra 19 también, que todos aquellos que confiesan que Yeshua es Adonai son injertados, somos injertados al olivo natural. Antes estábamos sin ciudadanía, ahora se nos devuelve la ciudadanía. Somos parte de este pueblo. Y después nos enseña Pablo que no nos jactemos de la raíz, porque nosotros no sustentamos la raíz, sino que la raíz nos sustenta a nosotros, etcétera, etcétera. Pero bueno, la identidad es un pueblo, es una familia, amados hermanos, compuesta que ha sido dividida, Judá y la casa de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel. El concilio de Jerusalén abordó cómo estas leyes se aplicarían a los creyentes gentiles en el Mashiach y se estableció que se abstuvieran de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, mostrando una adaptación de ciertas leyes para la inclusión de los gentiles en la comunidad mesiánica. Esto es paso a paso, pero no tenemos que tener cuidado, como estaban diciendo recién nuestros amados hermanos. No es legalidad, es instrucción para nuestro bien. A mí me hace falta esta instrucción. Cuando yo fui a la Armada Argentina para defender a mi patria, para ir a una guerra, me tenían que entrenar desde las 6 de la mañana, salto, carrera, mar, para desarrollar una actitud mental y física para poder ir a una guerra y estar, ¿qué? Instruido, preparado. En este caso, no es contra un cuchillo, un arma, nuestra espada, nuestra armadura es la instrucción, la enseñanza, porque el Eterno tiene un orden, no es a nuestra manera. En Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8,
El pan sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura, en Devarim, Deuteronomio 16, es un tipo de Mashiach. Pablo nos exhorta a los creyentes a limpiarse de la vieja levadura, porque Mashiach en nuestra Pesaj, conocida como Pascua, ha sido sacrificado por nosotros, y al celebrar la fiesta con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En Primera de Corintios capítulo 10, versículo 14 al 22, advertencia contra la idolatría. Las severas advertencias de RE contra la idolatría resuenan con la amonestación de Pablo a los creyentes al huir de la idolatría y a no participar en la mesa de los demonios, ya que no se puede beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Estar dividido en dos. En Santiago, capítulo 1, versículo 27, una religión pura, las instrucciones de Re sobre la generosidad hacia los pobres, hacia los huérfanos, hacia las viudas. Deuteronomio, Devarim, capítulo 14, versículo 28 al 29. Deuteronomio, capítulo 15, versículo 7 al 11. Son un eco del mandamiento en Santiago sobre la religión pura y sin mancha delante del Eterno. Padre, que es visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La exhortación y explicación mesiánica, la parashá de Re, que significa mira, observa inteligentemente, no lo superficial, sino ponte los lentes de profeta, mira más allá, lo profundo, lo oculto. Corre el velo, escudriña las escrituras, que son las que te enseñan a subir de nivel. Conságrate como templo santo. Y esto vendrá automáticamente. Comienza con una exhortación directa de Moshe al pueblo de Israel. Mira, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Esta para allá porción de la Torá no solo es un recordatorio de las leyes del Eterno, sino una invitación a contemplar las profundas consecuencias de la desobediencia, de la obediencia y de la desobediencia. Se enfatiza la centralización del culto, las instrucciones, leyes alimentarias, los diezmos, la remisión de las deudas. Necesitamos que venga Mashiach. Y acá voy a hacer un paréntesis, porque el Shemitah, el año Yobel, ¿qué pasa con eso? El descanso y el reposo de la tierra, ¿qué pasó ahí?
No, lo que pasa que los rabinos instruyeron que pueden alquilar, está registrado, no me acuerdo ahora, está en la Mishnah ahí, como tantas otras cosas, sin ánimo simplemente de información, ¿no? Por supuesto, con todo el respeto. ¿Qué pasó con el Shemitah y con el año Yobel? Porque la Torá dice, si transgredes su mandamiento, ya transgrediste todo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Necesitamos, ahora esto, amados hermanos, no nos tiene que justificar porque como dijo la hermanita, nosotros estamos ensayando, estamos preparándonos, estamos en la escuela, nos estamos instruyendo para cuando venga Mashiach. Él nos está instruyendo. Hoy estamos en esta parashá en tiempo real. Hoy estamos en esta parashá. Porque no hay nada nuevo y nada viejo, todo se vuelve a repetir, son ciclos. Cierro paréntesis y continúo. Se enfatiza la centralización del culto de las leyes alimentarias, los diezmos, la remisión de la deuda y las festividades, las moadín, las santas convocaciones, todo dentro de un contexto de una relación íntima con el santo bendito es. Es un proceso de santificación, Romanos 6:22. Ahora que habéis sido libertados por la sangre del Mesías, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación no tiene una meta de llegada. La santificación es hasta el último día que respiremos. La conexión mesiánica. La parashá de Re nos ofrece valiosas perspectivas sobre Yeshua HaMashiach y el plan redentor del santo bendito es. La bendición y la maldición en Mashiach, la dualidad de la bendición y la maldición que Moshe presenta, encuentra su máxima expresión y resolución en Yeshua. La Torá condena al pecado y trae maldición por la desobediencia. ¿Qué es pecado? Primera de Juan 3:4. La Torá, perdón, pero Yeshua se hizo maldición por nosotros en el madero. Ahí quedó clavada el acta de Mishpatín, no la Torá. Es una parte de la Torá. Decreto y sentencia. Muerte. Ahí quedó la ley. No, quedó el acta de decreto de Mishpatim. La Torá condena al pecado y trae maldición por la desobediencia y por ende la paz del pecado es muerte. Pero Yeshua se hizo maldición por nosotros en el madero, remiéndonos de la maldición de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 13. A través de él recibimos la plenitud, la bendición de Abraham, que es el espíritu prometido y la vida eterna. En él la bendición está a nuestra disposición, no por nuestras obras, sino por la gracia mediante la fe, durante la emuná, la fidelidad, la observancia, obediente, ponerla por obra
no para vanagloria, sino por amor, sino por instrucción, por enseñanza. No es legalismo. La centralización del culto y el verdadero templo en Re insiste en un solo lugar que el Eterno escogerá para su nombre. Y esto prefigura el templo de Jerusalén. Sin embargo, el Brit Hadashah, pacto renovado, lo que se tradujo como Nuevo Testamento, revela que el verdadero templo del Eterno ya no es un edificio hecho de manos humanas, sino el propio Yeshua Mashiach. Juan capítulo 2, versículo 19 al 21. Juan capítulo 2, versículo 19 hasta el versículo 21. Y su cuerpo, la congregación de creyentes, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, Efesios 2:20 al 22, y hay más pasajes, pero bueno, los más por citar algunos, ¿no? En Yeshua tenemos acceso directo al Padre. Él es el único lugar donde debemos ofrecer nuestra adoración genuina. La advertencia contra la idolatría y el único Salvador, las severas advertencias contra los falsos profetas y la idolatría de Re son cruciales. El Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, pacto restaurado o renovado, de manera similar nos advierte contra los falsos maestros y cualquier cosa que desvíe nuestra adoración de Yeshua y su deidad. En el principio era la palabra, y la palabra era Elohim. Y después dice más adelante, esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros como el unigénito. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Beakta Adonai Eloheja, Bejol Levajeja, Ubejol Nesheja, Ubejol Meodeja. Escucha Israel, Adonai es uno. Continuamos. Las leyes alimentarias y la pureza del corazón no son un capricho, no es un legalismo, sino que esto como templo, el Eterno establece cómo tiene que estar el templo. Y es para nuestro bien, porque Él es el creador, es como el que fabrica un auto, entonces te da el manual de instrucción de cómo debe utilizar, qué aceite tiene que llevar, qué líquido de freno le tienes que poner al auto, cada cuánto tiene que hacer los cambios de aceite, etcétera, etcétera, el mantenimiento de ese vehículo, para que ese vehículo funcione y tenga larga vida y tenga su propósito por el cual fue creado, transportar, y que ande bien y que no se rompa.
Bueno, este mayal, esta alegoría, pero bueno, es más o menos lo mismo, funciona con nosotros, ¿no? Somos ese vehículo, ese templo, y tenemos al creador del cielo y de la tierra y de todo lo que habita. El hombre es parte de eso, de esa creación, y el Eterno nos instruye la forma correcta de qué es bueno y qué es malo, qué es limpio y qué no es limpio, qué es apto para el consumo y qué no es apto para el consumo. No es a mi manera, porque si lo hago a mi manera, le voy a errar al blanco y viene la consecuencia, que es lo que cuenta toda la historia bíblica, desde el primer hombre, que el hombre puede aprender de dos formas, o por experiencia propia o por instrucción. La ley de Kashrut, pureza alimentaria, en Re, enseñaron a Israel la santidad. Santidad, amados, yo sé que muchos lo saben, pero para los que no saben, es apartado, distinto a los demás. Por eso cité Deuteronomio 32, 8 y 32, 9, porque hay dos formas de ser administrado, o bajo el gobierno mundial de las naciones, o bajo el gobierno del creador del cielo y de la tierra. Digamos, las leyes alimentarias y la pureza del corazón, las leyes de Karru, pureza alimentaria, en esta porción, enseñaron a Israel la santidad y la separación. Si bien estas leyes literales tienen un significado para este pueblo, apartado, distinto, hoy Yeshua enseñó que la verdadera pureza no viene de lo que entra en la boca, sino de lo que sale del corazón, en Mateo 15, del 11 al 18, 20. En el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, demostró cómo estas leyes fueron reinterpretadas por los creyentes gentiles, enfocándose en la pureza moral y espiritual y en el amor al prójimo. El diezmo, la generosidad del evangelio, las leyes del diezmo y la remisión de deudas, en esta porción promueven la justicia social, la generosidad. Estas verdades se magnifican en el Brit Hadashah. Yeshua nos enseñó a dar, no solo de nuestros bienes, sino de nosotros mismos. La ofrenda más grande fue la de Mashiach mismo, quien se dio por nosotros sin medida. Nuestra generosidad debe ser una respuesta a su inmesurable gracia, dando con alegría y con liberalidad, sabiendo que más bienaventurado es dar que recibir. Hechos capítulo 20, versículo 35. La fiesta de peregrinación y el plan de redentor del Eterno en Pesach, Shavuot, Sukkot, no son solo mandamientos, instrucciones, santas convocaciones, sino sombras proféticas del plan de salvación del Eterno. Pesach cumplía en Yeshua nuestro Cordero Pascual, cuya sangre nos redime de la esclavitud del pecado, 1 Corintios 5, 7. Pasar por alto, ¿no? Shavuot, cumplida con el derramamiento del Espíritu Santo que inauguró la era de la congregación y escribió la Torá en nuestros corazones. Hechos 2. Sukkot prefigura la reunión final de los redimidos, la presencia del Eterno en medio de su pueblo y su reino mesiánico.
Zacarías 14:16. Y ya voy a ir finalizando, mis amados. Que la parashá de Re nos desafíe a escoger la bendición, ver y elegir la vida en Mashiach, sabiendo que Él se cumplen todas las promesas y se rompen todas las maldiciones. Adorar al Eterno en espíritu y en verdad. Reconocer que la adoración verdadera no está atada a un lugar físico, sino que se ofrece al Eterno a través de Yeshua, nuestro sumo Cohen y templo viviente. Pero también sin olvidar que siempre son dos testigos, dos edot, uno que va por dentro y otro que es visible por fuera, ¿verdad? Edot, testimonios. Guardarnos de toda idolatría, amados hermanos, de las modas mundanas. Acá me van a tirar con gomera, piedra. Muchos conectados, yo sé que acá hay pensamientos divididos, con un mundial de fútbol, con un cuadro. A mi modesta forma de ver es una forma de idolatría, porque eso es del mundo. Sin ser legalista y sin tratar de... Porque claro, tampoco podemos ser una piedra de tropiezo, amados hermanos, ¿no? Porque imagínense alguien que me está escuchando ahí, que escucha esto, sale corriendo, porque va a decir, mire este hombre, qué religioso que es. Tenemos que tener cuidado también, ¿no? Pero el amor también es decir, no lo que a mí me parece, sino lo que el Eterno estableció y pedirle en oración al Eterno que nos dé palabra para que esta semilla que tiremos ahí dé su fruto en su momento, ¿no? Ponemos nuestra parte, hacemos lo mejor que entendemos, con esta convicción de que Él mismo nos dijo, déjala que crezcan juntas. Llegado el momento, cuando Él venga, separará, ¿no? El trigo de la cizaña. Nosotros hacemos nuestra parte, siempre con temor reverente y también por eso ponemos y hacemos una oración y le pedimos al Eterno que nos dé palabra y que si algo estuvo fuera de lugar en lo que he dicho, que no, que no sea escuchada, que sea Él gloriándose, que llegue su mensaje, que llegue su semilla, la sana doctrina, la sabiduría que proviene de Él. Él dice que hace sabio al sencillo, su palabra hace sabio al sencillo. Entonces, cuando hablamos conforme a lo que está escrito, Él mismo es hablando, no un hombre que nada sabe. Así que, mis amados hermanos, no permitir que nada ni nadie ocupe el lugar supremo, que solo le corresponde a Yeshua en nuestros corazones. Él es el que tiene que ser gloriado y exaltado.
vivir vidas en santidad y generosidad, reflejar el carácter del Eterno en nuestra pureza moral, extender la mano a los necesitados con la misma generosidad con la que el Eterno nos ha bendecido, entender que todos tenemos, cuando llegamos a Él, muchas debilidades que el Eterno va trabajando con nosotros, va desarmando, nos va armando a través de cada lectura, de cada instrucción. Hoy reunidos aquí, nos va puliendo, nos va entre nosotros. Obviamente nos vamos a equivocar. O sea, obviamente vamos a hacer algo mal, pero después el Eterno nos va a dar luz en eso, va a trabajar en nuestra debilidad. ¿Para qué? Para hacer teshuvá, para restaurar algo a su estado original. Es parte de un proceso. Algunos están más arriba, otros están en el medio, otros están abajo, otros están -10. Pero Él ha escogido y Él no se equivocó. Él va a terminar su obra con cada uno de nosotros y cada uno de nuestros hermanos. Celebrar las fiestas, las Moadín, las santas convocaciones con entendimiento mesiánico y, como decía hoy nuestra hermana, que no sea como algo automatizado, esperando este día. Esperando la reunión que venga el novio y estar como esas 5 prudentes con las lámparas llenas de aceite, llenas del Espíritu, llenas de instrucción, de enseñanza. Así, día a día, con el alimento espiritual. Ver en cada festividad el cumplimiento y el significado profundo que tiene Yeshua en nuestras vidas, reconociendo su obra pasada, presente y futura, en la redención de la humanidad. Que esta para allá te llene de shalom. Shabbat shalom. Muchas gracias.